Al Día con México presenta Voces de mi lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí. Bienvenidos a Voces de mi lugar, esto es Presumiendo México. Y el día de hoy vamos a presumir a uno de esos seres, uno de esos ciudadanos mexicanos que todos los días trabaja, se levanta, hace proyectos, que se ha desenvuelto en varias partes de nuestra hermosa república, que has tenido unos brincos tremendos en materia de el hacer cotidiano. Aquí vamos a platicar de destilados, vamos a platicar de la labor de la docencia, vamos a platicar de la asesoría política, porque en todo eso tú has tenido una participación desde tu trinchera. Y bueno, con nosotros el día de hoy, Enrique Bañuelos Rayas, mejor conocido como Enrique Rayas. Es que el apellido es poco común. Poco común en estas zonas, sí. Pues, bienvenido. Muchísimas gracias, Marce, un placer estar con ustedes. Es un honor también compartir algo de nuestras experiencias de vida, más allá de los logros personales, esos logros académicos, empresariales, es lo que te ha permitido la vida enriquecer y también darte de topes, fracasar, levantarte y compartir con la gente. Uh-huh. Eso es para mí lo más motivante hasta esta etapa de mi vida. Es pasar por momentos muy desgarradores, la pérdida de mi hijo, se trunca la vida, literal, y luego hay que seguir trabajando. Reinventarte. Reconstruirte. Sí, más que reinventarte, reconstruirte porque estás despedazado y literalmente sigues despedazado, pero la vida continúa y te frustras porque tenías cosas que hacer y se quedan ahí estancadas y que fueron motivo de tus actividades personales, sociales, y hay que rescatarlas también, ¿no? Bueno, entonces son historias también de resiliencia, que se habla tanto de esta palabra, son historias de que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera nos enfrentamos a una única historia personal llena de risas, pero también de lágrimas. Sí. En tu caso, tú me comentabas que estudiaste en 5, para empezar, vamos a hablar de tus años mozos y luego ya toda esta parte de tu historia personal. ¿En 5 estados de nuestro país estudiaste? Estudié la primaria en 5 estados de la República. Esas son las cosas que le agradezco a la vida. Claro. En su momento te molestas porque te cambias y te cambias y te cambias Uh-huh. y generas ese conflicto Uh-huh. con el padre, con la madre, ¿no? La familia, y apenas estás haciendo amigos y chíspale. Entonces, mi primaria la cursé en 5 estados de la República. Eso te permite conocer culturas, tradiciones, la idiosincrasia de cada comunidad, y te dejan esas huellas. Todavía yo me acuerdo cuando nos mudamos de Sonora, en la escuela primaria donde estuvimos, me hicieron una despedida. En la primaria. En la primaria, porque pues me iba a ir del estado, pues. Entonces me hicieron un festivalito y ¡Qué consentido! Y bailaron los compañeros, etcétera. Ah, no, como del Día de la Madre. En efecto, todo fue algo así. Y Es luego que me pasó lo mismo en San Luis Potosí. Me acuerdo muy bien de uno de mis compañeritos que salió vestido de charro y todo. Y son esas cosas que te calan, que te quedas. ¿Cómo no? Y te hacen ser más sensible. Hoy lo vemos a estas alturas de la vida, ¿no? A los 55 años ves esas circunstancias, pero también la idiosincrasia del entorno en el que vives. Para mí fue muy afortunado vivir en comunidades rurales. ¿Viviste en comunidades rurales? En comunidades rurales. Todos los 5 estados. A ver, ¿en qué estado naces? Porque yo me brinqué eso. Ahí va. Nací en la ciudad de Guanajuato, capital. Soy momia.
Ahí viví mis primeros años y luego nos mudamos a Sonora. Pues un gran cambio. Total, ¿no? Sonora. Y luego estuvimos en San Luis Potosí, luego en Jalisco, y luego regreso nuevamente a Guanajuato, y luego me voy a Chihuahua, y luego regreso a Guanajuato, donde termino la primaria, y nos radicamos en Aguascalientes. ¿Y en cada lugar estabas poco tiempo? Un año o 2 meses, un año 3 meses. ¿Por qué era esto? ¿Por el trabajo de tu papá? ¿De dónde son tus papás? Mi padre es de Chihuahua. Porque todavía tienes a tus padres. Sí, aún los conservo. Mi madre es de Guanajuato, mi familia materna es de Guanajuato, mi familia paterna son nacidos en Coahuila y en Chihuahua, pero mi origen es de Zacatecas. ¿Qué tal? Mi bisabuelo y mi tatarabuelo son gente de la Revolución, militares y mineros. Y esa vida los llevó después de la Revolución a migrar a los centros de trabajo, a las compañías mineras de Coahuila y de Chihuahua. Allá nacen. Al norte. Al norte. Oye, ¿y en ese proceso nunca se fueron a vivir a Estados Unidos? ¿Sí tienes historias por ahí? Fíjate que nunca le gustó a mi mamá. Mi mamá fue muy apegada a su, ¿cómo te diré? A su terruño. Sí, hasta la fecha. Mi mamá buscó siempre estar cerca de sus padres. Mi abuelo sí fue, como muchos, miles de mexicanos en su tiempo, la Segunda Guerra Mundial y pasada, migrantes al campo, a la industria. Mi abuelo sí, pero terminan regresando. Sí, uno siempre vuelve, ¿cómo decía esta canción? Uno siempre vuelve a aquellos sitios donde amó la vida. Así es. Y así pasa. Sí tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos. Acuérdate que aplicamos esa frase de a donde fueres haréis lo que vieres. ¿Te fuiste a estudiar? Y que no te digan, que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. Bueno, es que tienes razón. Yo también tuve esa espinita en su momento y también viví en Estados Unidos. ¿Qué hiciste allá? ¿Estudiando? Fui de vacaciones, fui a comprobar. ¿Te quedaste también a trabajar? ¿Te dieron ganas o no te quedaron ganas? Fíjate que no me puse a trabajar como tal cosa. Me puse a ayudarle ahí a unos tíos. No fue una actividad de laboral, de trabajo, no. Fui a visitar a unos amigos. Conocí a otros familiares que no conocía, y oye, ayúdame aquí a esto, oye, pero realmente... Dijiste, yo me regreso a México. No era lo mío, no es para los que tenemos otro criterio y otra concepción de la vida, estar encerrado, literal, ser un número más. Trabajar todo el día, no disfrutar tu familia, no disfrutar tus amigos. Era difícil. Es muy complicado. Es muy difícil. Muy complicado. Entonces, hubo la oportunidad, fuimos y conocimos. Y dijiste gracias. Dijimos, no es lo mío, no es mi sueño americano. Mi sueño es estar en México. Te entiendo, créeme que te entiendo perfectamente. Tu tesoro está donde está tu corazón. En efecto. Rayas, ¿el apellido? Fíjate que es complicado porque no es muy común. De hecho, la gente te conoce como Enrique Rayas. En efecto. Te platico esta historia de por qué Rayas. ¿Por qué uso mi segundo apellido? Bueno, mi padre ha sido un personaje político en el estado y en otros estados, y siempre fue pues, el profesor Bañuelos. Y desde la secundaria yo tomé la decisión de ser yo. No quiero ser el hijo del profesor. En efecto, porque bueno, pues llegabas a la escuela y Bañuelitos, ay, el hijo. A ver, en eso yo te quiero preguntar. Era complicado. El hecho de ser hijo de un personaje de renombre, un personaje importante, ¿te pesaba o te aligeraba la vida o las dos, dependiendo del momento? No, creo que nos pesa a los hijos ser hijos de padres de renombre, de un reconocimiento en cualquier sector, industrial, social, político, laboral. El junior. En efecto, sí. No es un lastre, pero es como te diré, es un gran reto. Y
y en términos del comportamiento sociológico del personaje o del ente o del hijo, es remar contracorriente, no eres tú. Sí, Porque hay gente que le gusta, dice, como soy hijo de, tengo la facilidad de hacer esto y aquello. Y más adelante me vas a platicar si fue fácil o no. Pero quiero saber qué estudiaste bueno, has estudiado un montón de cosas, lo sé por tu currículum. Pero en primera instancia, ¿cuál es tu formación en tu edad temprana? Bueno, termino mi bachillerato, me doy a la tarea de vacacionar. ¿Eras de esos rebeldes que decían? Sí, totalmente. Me voy a tomar un año No, sabático. me tomé más. Fui muy rebelde. Fíjate que ese peregrinar a mí me encantaba porque fui muy vago, decía mi mamá. Me encantaba mucho salir al monte, salir a la sierra, escudriñar las haciendas viejas, irme de cacería. Me encantaba el campo, siempre me gustó, me sigue gustando. De ahí viene tu gusto por todo esto de los estilarios. Esa línea que luego la vida me llevó a ello. Y también un poco de la ascendencia de mi madre y de mi abuelo, que son campesinos. Y me enfoqué un poquito a esa vagancia. La preparatoria fue muy difícil también para mí porque pues no estaba acostumbrado a los horarios, levántate a las 6 de la mañana, tipo, muy complicado. Si hubiera sido en esta época, te dirían que tenías TDAH. Totalmente. Entonces, fue muy complicado. Tuve la oportunidad de conocer el mundo de la música ochentera. No me digas que fuiste músico. Me encantó el tema de las discotecas y a través de un primazo, mi primo hermano, el Dylan, me adentré en ello también y pues me iba de colado con él a la cabina donde él trabajaba en Guanajuato. Luego me vinculé aquí con otros buenos amigos. Andabas con los DJs paseando. En efecto. Entonces dejaba la preparatoria para irme de DJ o de coliche y chambear en la discoteca, en lo que fuera, con tal de andar en el. Bueno, y tu papá con su formación, sus compromisos y demás, había un choque. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por eso, ¿eres el hijo mayor? No, soy el segundo. Por eso, aún a estas alturas de la vida y de los tiempos, hay gente que no sabe que mi papá es mi papá. Sí, porque tú siempre trataste de hacer tu propia personalidad. Sí, entonces, en vez de ponerme en mis documentos Manuel Enrique Bañuelos Rayas, yo le ponía Enrique B. Rayas. Mis redes sociales son Enrique B. Rayas. Así te conocemos todos. Y la banda, el Rayas y el Rayas para acá y el Rayas para allá. Y todavía maestros que fueron mis maestros o gente mayor que me encuentran en un restaurante cenando con mi papá y me saludan y saludan a mi papá, que lo ubican. Dicen, ¿estás haciendo negocio o alguna cosa? Les digo, ¿cómo estás? Le dice, ¿cómo te va? Pues mi papá. No me digas que es tu padre. Después de tantos años. Entonces, ¿ves? Pero eso es lo que genera esa disyuntiva de quiero ser yo, lo que sea, quiero ser yo y no el hijo de, o accedía porque el papá me ayudó. Yo creo que es innegable, antes de ir a hacer una pausa, es innegable que aunque tú quisiste hacer tu propio camino y no a la sombra de tu papá, sí te inspiró tu papá porque tú también has hecho carrera, porque según entiendo tu papá en el ámbito político o en el ámbito, yo siempre digo que es la gente inquieta, que son agentes de cambio, porque es gente que está buscando hacer algo en nuestro país. ¿Tu papá te inspiró para adentrarte en la política, donde también tienes un... De cierta manera, sí, pero quien más me inspiró fue mi abuelo materno, Enrique Rayas Padilla. Tuve también la gran fortuna de convivir mucho con él, vacaciones, ya en su etapa más adulta, ya muy grande, estar con él. O sea, tú quieres muchísimo a tu abuelo. A mi abuelo paterno lo conocí muy poco, realmente muy poco, porque murió más joven, yo realmente era muy chico. Pero ¿te inspiró? Me inspiró también el tema del contexto social.
de esa lucha que hicieron ellos, tanto mi abuelo, los dos viejos, en defensa de los derechos, por ejemplo, mi abuelo Manuel, de los derechos de los mineros. Era minero. Era minero mi abuelo. Mi abuelo Manuel era minero. Y mi abuelo Enrique en las luchas campesinas. ¿Sí? Fue líder campesino, fue presidente municipal. Que es un tema que te apasiona. Y de ahí ver su biblioteca de él, no la de mi papá también era inmensa, pero la de mi abuelo era más enfocada al tema rural. Y mi padre era más a la cuestión sindical del magisterio. Que es donde él se desenvolvió. Que él es su área y pues él es pero mi abuelo era del sector campesino. Ok, voy a hacer una pausa porque quiero que cuando regresemos me sigas platicando de tu abuelo. Y de ahí viene ese gusto por el contexto rural. Entonces ahorita me lo vas a platicar cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa. Estas son las voces de mi lugar, con Enrique Rayas. ¿Cómo brilla México? Así brilla México. Descúbrelo en Muy bien, continuamos con esta charla tan interesante. Un común denominador cuando las personas vienen y comparten su voz aquí en Voces de mi Lugar son los abuelos. Eso es la primera persona que me dice, mi abuelo me inspiró. Sí, definitivamente sí. El primero, pues es, hay que hacer una ¿cómo te diré? Como una autorreflexión. Primero son los padres, pero cuando tenemos padres así, automáticamente hay una especie de rechazo inconsciente a esa imagen, ¿no? Yo no quiero ser como él, ¿sí? Y luego viene la imagen de los abuelos y posteriormente la imagen de los maestros, de tu profesor de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, ¿cierto? De maestría, etcétera, ¿no? Vienen esas influencias inconscientes y muchas o algunas más conscientes, porque empieza uno a tener mayor conciencia de tu entorno, de tu contexto como persona, y dices, oh, me gusta esto, qué profe tan ching, oiga, profe, esto, y empiezas a informarte, a documentarte, etcétera. A mí me llama la atención lo que dices de tu abuelo. Tu abuelo me dices que era minero. Mi abuelo Manuel. Y tu abuelo Enrique. Era campesino. Era campesino. Así es. Y el que tenía una enorme biblioteca era... Mi papá y mi abuelo. Porque tú pensarías, mi abuelo minero o mi abuelo campesino, bibliotecas, ¿no? Bueno, pues déjame platicarte. Eso llamaría la atención. No quiere decir que la gente no esté preparada en la minería ni en el campo, pero el cliché... En efecto. Mi abuelo Enrique, campesino, hablaba 5 idiomas. No terminó la primaria hasta segundo de primaria y se ponen a chambear. Gente de campo. Sí, claro. Pero la vida de él lo llevó a ser políglota. Hablaba francés, italiano, alemán, inglés y por supuesto... ¿Lo utilizaba en su trabajo? Por supuesto. Ya después de dejar su actividad política de representación popular, siguió siendo un líder. Entonces, por el lado de tu papá y de tu mamá, tu familia se ha dedicado a la política o al cambio social. A la aportación al cambio social. Mucha de mi familia no se dedica a la política. Pero en este caso ellos sí. Ellos sí. Mi madre no, en absoluto. Mis tías, en absoluto. Del lado de mi abuelo, o sea, del lado de mi mamá, nadie, excepto mi abuelo. Del lado de mi papá, nadie, excepto mi papá, bueno, su papá, mi papá y un hermano, mi tío Jesús, que paz descanse, se dedicaron a la actividad político-sindical, ¿sí? O sindical-política, porque primero fueron representantes de sus agremiados, de su línea de trabajo, y eso los conlleva o los lleva a las actividades políticas. ¿Sí? En el caso de mi abuelo, igual. Mis tías, nadie se dedicó a la política, nadie. ¿Tú cómo das el brinco o cuál es tu primer acercamiento por cuestiones de tiempo? Quiero llegar a esa parte. ¿Cómo empiezas en la política? Ya sabemos de dónde viene tu inspiración y a lo mejor tú no inspiración porque decías no quiero ser como mi papá,
pero al mismo tiempo sí querías hacer cosas como las hacía tu papá. Sí, por supuesto, es lo que te comentaba, traes esa influencia, tienes ese referente. ¿Te empezaron a invitar? Sí, desde luego los concursos de oratoria en la secundaria. Que a ti te encantaba eso. Fíjate que no mucho, pero me gustaba más la lectura y la elaboración de discurso, ¿sí? La temática del discurso. No fui muy bueno, ¿qué te puedo decir? Que soy muy malo para las ciencias, para la matemática, las ciencias naturales, pero me encantaba la historia. Y entonces, para los eventos rápidos conmemorativos de Historia de México, mi maestro decía, a ver, pañuelitos, aviéntese un discurso sobre la Revolución Mexicana, y ahí me tienes, ¿no? Luego, cuando convivo con mi abuelo me dictaba sus discursos porque lo invitaban de la Universidad de Guanajuato a dar un tema sobre la expropiación petrolera, sobre el artículo 27 constitucional. Entonces, ya mi abuelo era mayor, 70 y tantos años, y yo me sentaba a teclearle el discurso. Entonces, a ver, me decía, a ver, charrito, vamos a hacer ándale, y te ibas nutriendo. Por supuesto. Entonces tenía sus documentos. En casa de mi abuelo no se veía tele de novelas ni nada, eran la revista política siempre, Proceso, La Jornada, el Excelsior, mucho documento en alemán, en inglés, en francés, que le llegaban a él, y él los traducía y de aquí sacaba esto. Y eso a mí me impactó, porque todavía me tocó a mí ver de niño, en las vacaciones, cómo en la casa de mi abuelo, a las 6 de la mañana se levantaba mi abuela a abrir la puerta y ya había gente de las comunidades rurales esperando a que a mi abuelo los atendiera. Entonces tenía un pasillito donde se sentaban, les ponían café de olla con galletitas, y pásele, don Juan, ¿qué pasó? Pues es que esto, a ver, vamos a ver cómo lo hay. Ya se iba, y pásale, y eran 3, 4, 5 gentes. Tu papá tenía tu abuelo tenía un puesto... No. Él terminó su función. De propia iniciativa. En efecto. Él se convirtió, digamos, en un asesor del pueblo. En efecto. Qué bonito. En efecto. Y eso, a mí eso, al paso del tiempo, pues me generó una motivación también. Eso me lleva, a través de los años, también fui servidor público, me lleva a atender cuestiones sociales, pero más encaminada a las zonas rurales. Y con el tiempo, pues te vas involucrando, la gente te va recomendando, te van recomendando con alguien vaya contigo, y empiezas a opinar también en este contexto, te haces más adulto, empiezas a opinar, empiezas a participar. ¿Qué puestos ahorita sí has ocupado que te dejaron un mejor sabor de boca? Mira, estuve en el Congreso del Estado 3 legislaturas. De Aguascalientes, ¿no? De Aguascalientes. Estuve en el Congreso de la Unión también en algún momento, y me tocaron actividades de vinculación social, de temas campesinos, de temas de cooperativas. Que tú las entendías muy bien. Que hay sensibilidad para ello. O sea, alguien tiene que debe de tener sensibilidad para atender cualquier asunto. Un doctor debe tener sensibilidad para atender la humanidad, ¿sí? Y eso me llevó a través de los años a encontrar actividades también de promoción y difusión de actividades rurales, en particular, por ejemplo, en Aguascalientes, con el tema del vino, de la vitivinicultura. También te involucraste en tema de turismo, ¿verdad? Así Quiero es. pensar que porque iba de la mano todo esto. En efecto. Me tocó también trabajar, por ejemplo, en las vacaciones en Viñedo Riviera, en el corte de la uva. Cuando Aguascalientes empezó ya era su último momento, y que la uva ya no se hacía vino, era literalmente uva para los jugos, uva de mesa, porque ya no había una gran producción, más bien estaba prácticamente acabada la producción de vino. Y eso me ayudó también a tener esa sensibilidad del campo. Viví en unas comunidades rurales, tengo realmente muy poco viviendo en la capital, en la ciudad, unos años, pero prácticamente mi llegada a Aguascalientes en el 81 fue radicar en la zona rural del municipio. Y eso me lleva a una cosa y luego a otra, y luego me involucré un poco con el tema
en temas de investigación sobre la potencialidad del maguey. Y un buen amigo que fue mi maestro, que luego fue mi amigo, me invita a desarrollar un proyecto para potencializar un diagnóstico situacional y potencializar el maguey y sus derivados en el estado de Zacatecas. Y ahí me involucro directamente en la producción del mezcal. Que es lo que yo comentaba como destilados. En Si es efecto, correcto, en mi término. efecto, en Cuando efecto. hablamos de destilados, ¿de qué estamos hablando? De todos los productos de materia prima que tienen un proceso de fermentación y luego se elabora un alcohol a través de un proceso de destilación. Que puede ser el vino. Pueden ser los aguardientes, que son conocidos como aguardientes. O sea, el vino no se conoce como perdón, pero yo no conozco nada de bebidas. Bueno, el vino tinto es un fermentado, ¿sí? Y de ahí puedes, en determinado momento, realizar un destilado de algunas partes de la uva, ¿no? Y en este caso, tú, bueno, el tema de la uva, pues hay muchísima gente, muchos estudiosos, hay mucha cultura de la uva, pero el tema de el maguey, el tema del mezcal, que antes se veía como algo propio de las comunidades rurales, lo veíamos en las películas y tráiganme el mezcal y esto y el otro salud y que esto que aquello salud, de repente el mezcal se convierte en un producto de exportación y también en un producto que brincó ese estatus de que era como que corrígeme si me equivoco, como que era lo del pueblo, lo barato, y ahora el mezcal encuentra un nuevo mercado. Por supuesto. Y tú has estado muy envuelto en ese tema en los últimos años. Le pasó lo que le pasó al tequila, y eso hay que agradecerle a la industria del tequila, ¿no? El tequila también fue considerado como una bebida para campesinos, para albañiles, para el sector socioeconómico o extracto socioeconómico bajo. Y se potencializa el tequila en las películas, en el momento del cine de oro mexicano, y se potencializa en el mundo. Y el tequila es una bebida de lo mejor, ¿no? Es una industria que tiene presencia a nivel mundial. Y para pruebas que muchas estrellas de Hollywood tienen hasta sus propios tequilas. En efecto, en efecto. ¿Y qué pasa con el mezcal? Sufrió lo mismo que el tequila, nomás que se quedó relegado. Se quedó encapsulado y comienza a tener ese impulso en las comunidades, sobre todo de Oaxaca, que hay que reconocer que son los promotores a nivel nacional y a nivel internacional del mezcal. Pero hay otras entidades, muchas comunidades que tienen sus destilados, sus aguardientes, que son de altísima calidad, pero que están por ahí aún sin detonar. ¿Qué crees que falte? Visión y una verdadera cultura primero del consumo, del reconocimiento de la bebida en la zona, el autoconsumo, la economía circular y luego ese impulso que se debe de tener en su momento para que se generen las inversiones. Porque si no, ¿qué vas a detonar si no tienes una identidad propia, no? Ay, qué bueno que tocas el tema de la identidad. Nos quedan escasos, qué rápido pasa el tiempo. Me quedan 3 minutos, pero quiero que me digas, ¿cuál es la denominación de origen del mezcal? ¿Y por qué se dice que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, hay mezcal de Aguascalientes, sí o es información equivocada? ¿Cuál es la situación? No sé si te alcance para 3 minutitos, hay una historia muy rica, muy interesante, pero es un tema muy complejo ya ahorita. Es un tema muy complejo. ¿Qué te puedo decir? Sí hay historia, hay un reconocimiento. Lo que sí puedas contar. Lo que sí hay un reconocimiento. El tema ya está en otros escenarios que están literalmente complejos, que son tanto políticos, económicos, legales y sobre todo en un ámbito muy sensible que es el tema del origen, sobre todo el tema de la identidad cultural.
porque eso es amplísimo, no es el que yo lo tengo, no, es historia, preservación, identidad, afinidad, difusión, todo eso es muy complejo. Y eso ha tenido hasta ahorita el proceso de Aguascalientes aletargado, en una situación jurídica compleja, y va a ser complicado. Pero Entonces, bueno. es decir, hoy, en este momento, decir que el mezcal de Aguascalientes todavía no es una cosa formal, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista legal. No, es formal, en términos de legalidad es formal. O sea, el gobierno de la República, a través del INPI, le ha otorgado una denominación de origen, un reconocimiento. Ajá. Hay quien dice, los oponentes dicen, no, porque no cumple con estos aspectos, Por lo tanto, hasta que no se cumpla cabalmente estos parámetros, estos aspectos, le pido a la autoridad judicial que me detenga este reconocimiento. Entonces, lo que está en proceso. Está en proceso. Tú como sommelier, entonces vamos a dejar ese tema del mezcal de Aguascalientes, que todavía no madura al 100, En pero efecto. pensar, ahí va, pero al Ahí 100. va. Y si tú tuvieras que recomendar, tú como sommelier, mezcal, ¿cuál recomendarías o Híjole. de qué lugar? Mira, el mejor producto es el que a ti te guste. Ese es un gran debate que tenemos en el sector académico de servicios, en torno a la gastronomía y a las cuestiones de las bebidas en el mundo. ¿Cuál es el mejor vino? ¿Cuál es el mejor champán? ¿Cuál es el mejor ron? ¿Cuál es el mejor tequila? ¿Cuál es el mejor mezcal? Uh-huh. ¿En qué estriba la calidad? Y hemos concluido, no nomás yo, muchísimos amigos y compañeros, que el mejor producto o la mejor bebida es la que a ti te agrade. Muy bien. Porque al final de cuentas tú lo vas a recomendar. Pero, ¿qué hacemos nosotros en las instituciones, por ejemplo, en las que participamos para dar cursos y diplomados sobre el mundo del vino o el mundo gastronómico? Prueben. El que no prueba, no comprueba. Esa es una frase clásica, ¿sí? El que no prueba, no comprueba. Y tienes que probar, tienes que aventurarte en el contexto de a qué sabe, a qué huele, cómo lo combino con esto, cómo lo combino con el otro. Suelo yo en mis clases que doy en la Escuela Española de Sommelier o en la Escuela Internacional de Sommeliers, o en algunas otras pláticas que doy o en los restaurantes que me invitan a platicar con ellos, suelo recomendarles que abran sus sentidos, ¿sí? que experimenten, que prueben, que practiquen en casa, porque es la única manera de poder hacer un consumo responsable, un gusto por lo que puedas consumir, lo que sea, y eso te permita, sobre todo a ti como persona, acrecentar tu acervo cultural. Pues muy interesante. Un día vamos a hacer un programa completito del mezcal, porque creo que va a ser muy interesante, porque pues aquí estamos presumiendo México, y México son esos sabores tan particulares como el mezcal. Enrique Rayas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta fue una probadita de la historia de Enrique en este amplio contexto, porque has hecho muchas cosas, muchas felicidades. Gracias. Y espero que el tema del mezcal llegue a buen puerto. Esperemos que sí. Está el Estado desarrollando su papel. A los compañeros, a los amigos, a los interesados en el tema, que sigan trabajando, que le echen ganas, que se fortalezcan en sus habilidades, en sus capacidades, y sobre todo rescatar nuestras identidades, que es fundamental. Que eso es muy Una importante. sociedad sin identidad, en lo que sea, pierde el origen y va por la vida dando tumbos y bamboleando. Eres o no eres, pero lo defines. Por ¿no? eso aquí, presumiendo México todo el tiempo. Muchísimas gracias, Un placer. Enrique. Eso fue Voces de mi Lugar. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Gracias a ti. Al Día con México presentó Voces de mi Lugar con Marcela Gutiérrez. Lo bueno que pasa, pasa aquí.